Buenas, realice este iceberg hace demasiado tiempo, así que algunas cosas pueden estar algo desactualizadas o erróneas, pero era hacerlo ahora o procrastinar otro año más, así que les presento el iceberg de DC Comics. Action Comics 1 fue publicado en abril de 1938 por la National Allied Publications, actualmente conocida como DC Comics, creado por Harry Siegel y Joe Shuster. Fue el debut de Superman en los cómics, marcando la popularidad de los superhéroes en los cómics. Debido a su importancia histórica y cultural, las copias originales de Action Comics 1 son extremadamente valiosas y codiciadas por coleccionistas de cómics. Detective Comics 27, publicado en mayo de 1939. Es especialmente conocido por presentar la primera aparición de Batman, creado por el artista Bob Kane y el escritor Bill Finger. Esta historieta marcó el inicio de la larga trayectoria del Caballero Oscuro como uno de los personajes más icónicos y populares en el mundo de los cómics y la cultura popular en general. La primera aparición de Batman en este número sentó las bases para lo que se convertiría en una de las franquicias más exitosas y duraderas en la industria del entretenimiento. All-Star Comics 3, publicado en el año 1940. Este número es conocido por presentar la primera aparición de la Sociedad de la Justicia de América, un equipo de superhéroes que reunió a varios personajes icónicos, entre ellos Flash, Linterna Verde, el Hombre Halcón, el Espectro, Atom, Sandman, Dr. Fate y Hourman. Este cómic sentó las bases para la idea de un equipo de superhéroes que trabajan juntos, lo que más tarde daría lugar a los equipos de superhéroes en el mundo de los cómics. All-Star Comics 8, publicado en diciembre de 1941. Este número es especialmente famoso y significativo porque presenta la primera aparición de Wonder Woman. Fue creada por el psicólogo y escritor William Moulton Marston, bajo el seudónimo de Charles Moulton, y fue diseñada por el dibujante Harry G. Peter. El personaje se convirtió en una de las primeras superheroínas y rápidamente se ganó un lugar importante en el mundo de los cómics, aparte que fue una sorpresa su primera aparición porque no aparecía en la portada. Showcase 4, publicado en octubre de 1956, presenta a Barry Allen, un científico forense que obtiene sus habilidades de supervelocidad después de ser alcanzado por un rayo mientras trabaja en su laboratorio. Barry decide usar sus nuevas habilidades para luchar contra el crimen y se convierte en el nuevo Flash. Este número marcó el comienzo de la Edad de Plata de los cómics de superhéroes, un período en el que los personajes clásicos fueron reinventados y actualizados para una nueva generación de lectores. La creación de Barry Allen como el nuevo Flash estableció las bases para el renacimiento del género de superhéroes y allanó el camino para el éxito de otros personajes de la Edad de Plata. Flash 123, publicado en septiembre de 1961. Este número es famoso por presentar la historia al Flash de dos mundos, en donde Barry Allen, también conocido como Flash, el velocista escarlata de la Edad de Plata de los cómics, se encuentra con Jay Garrick, el Flash original de la Edad de Oro. Este cómic introdujo la idea de que existían múltiples universos en el universo DC, cada uno con sus propias versiones de los personajes. Esta noción de un multiverso se convirtió en un concepto central en la mitología de DC Comics y permitió a los escritores explorar historias en diferentes realidades y líneas temporales. Wildstorm fue una editorial de cómics fundada por el escritor y artista Jim Lee en 1992. Originalmente comenzó como una línea de Image Comics, pero luego se convirtió en su propia entidad independiente. Wildstorm se destacó por su enfoque en historias de superhéroes y ciencia ficción, así como por su estilo artístico distintivo.
El nombre de Wildstorm viene de Wildcats y de Stormwatch, dos de los cómics más famosos de la editorial. En 1999, Wildstorm fue adquirida por DC Comics, lo que permitió que sus personajes e historias fueran integrados en el universo DC. Esto llevó a crossovers y eventos en los que personajes de Wildstorm interactuaron con personajes del universo DC. Sin embargo, en 2010, DC Comics anunció la cancelación de la mayoría de los títulos de Wildstorm y la integración de algunos de sus personajes y conceptos en el reinicio editorial conocido como The New 52. Fawcett Comics. Es especialmente conocida por haber creado y publicado al icónico personaje de cómic, Capitán Marvel. Creado por el escritor Bill Parker y el artista C.C. Beck. El Capitán Marvel hizo su primera aparición en Wiz Comics 2 en 1940. El personaje era un niño llamado Billy Batson que podía transformarse en un superhéroe adulto con diversos poderes, basados en las cualidades de figuras míticas y legendarias, simplemente diciendo la palabra Shazam. El Capitán Marvel se convirtió en uno de los personajes de cómic más populares de su época, rivalizando incluso con Superman en términos de ventas y reconocimiento. Sin embargo, Fawcett Comics se enfrentó a una serie de demandas legales por parte de DC Comics, editorial de Superman, alegando similitudes entre el Capitán Marvel y Superman. El problema se prolongó durante años, y eventualmente Fawcett decidió cerrar su línea de cómics en la década de 1950 y dejar de publicar historias del Capitán Marvel. En la década de 1970, DC Comics adquirió los derechos del personaje del Capitán Marvel y lo incorporó a su universo de superhéroes. Debido a problemas legales relacionados con el nombre Capitán Marvel, DC comenzó a referirse al personaje como Shazam, que era la palabra utilizada por Billy Batson para transformarse. Charlton Comics fue una editorial de cómics estadounidense que operó desde la década de 1940 hasta la década de 1980. Aunque no fue tan prominente como algunas otras editoriales de cómics de la época, como Marvel o DC, Charlton dejó una marca significativa en la industria y produjo una variedad de personajes y títulos que aún son recordados. A finales de la década de 1980, Charlton Comics dejó de publicar cómics debido a dificultades financieras. Algunos de sus personajes y propiedades fueron adquiridos por DC Comics, lo que permitió que personajes como Blue Beetle, The Question, Cacta y Atom entre otros fueran incorporados al universo de DC. Aunque la editorial ya no existe, su legado vive a través de los personajes. Milestone Media es una editorial de cómics fundada en 1993 por un grupo de creadores afroamericanos con el objetivo de crear personajes y cómics que reflejaran de manera más auténtica la diversidad racial y cultural en el mundo de los superhéroes. La editorial se enfocó en presentar personajes y narrativas que abordaran temas relevantes para las comunidades subrepresentadas en los cómics tradicionales. También colaboró con DC Comics para publicar sus cómics bajo el sello Milestone Comics y tuvo un impacto significativo en la diversificación de la industria del cómic. Los personajes y las historias de Milestone a menudo abordaban temas sociales y culturales relevantes, y ofrecieron una representación más amplia de diversos grupos en los cómics. Vértigo fue un sello editorial de cómics propiedad de DC Comics que fue creado en 1993. Fue creado para publicar historias más maduras, sofisticadas y experimentales que no encajaban en la línea principal de superhéroes de DC. Vértigo se centró en una variedad de géneros, incluyendo horror, fantasía oscura, ciencia ficción y realismo mágico, y atrajo a un público más adulto y diverso. Vértigo se convirtió en un lugar de experimentación y creatividad en la industria del cómic, y muchas de sus series se destacaron por su enfoque en la narrativa, los personajes complejos y los temas profundos. En 2020, DC Comics decidió reorganizar su línea editorial, y varias de las propiedades de Vértigo fueron incorporadas a otros sellos, como el sello DC Black Label. Hanna-Barbera. En 2016, DC Comics lanzó una serie de cómics que reimagina a los personajes clásicos de Hanna-Barbera con un enfoque moderno y a menudo más maduro, explorando temas más profundos y contextos nuevos.
La colaboración entre Hanna-Barbera y DC Comics ha brindado a los fanáticos una perspectiva fresca de los personajes y ha llevado a algunas series únicas y creativas que combinan lo nostálgico con lo contemporáneo. Honestamente solo me gustó el cómic de los Picapiedra. Tangent Comics. La serie Tangent Comics se lanzó en 1997 con una serie de one-shots que presentaban una variedad de personajes y conceptos. Los personajes de Tangent eran a menudo reinterpretaciones drásticas de héroes y villanos familiares de DC, con orígenes y motivaciones completamente diferentes. Algunos de los personajes presentados en la línea Tangent incluyeron versiones alternativas de Flash, Green Lantern, Superman, Batman y más. Aunque la línea Tangent Comics no tuvo una duración prolongada y no alcanzó el mismo nivel de éxito o reconocimiento que las principales series de DC, fue notable por su enfoque experimental y creativo. Quality Comics es una editorial de cómics estadounidense que operó desde la década de 1930 hasta la década de 1950. Fundada por Everett Arnold en 1937, Quality Comics es conocida por haber creado y publicado una variedad de personajes y series de cómics. Su nombre viene de que eran cómics baratos y de calidad. En la década de 1950, Quality Comics enfrentó dificultades financieras y finalmente dejó de publicar cómics. DC Comics adquirió muchos de los personajes y propiedades de Quality Comics, lo que permitió que personajes como Plastic Man, Blackout, entre otros fueran reintroducidos en el universo DC. Flashpoint. La trama de Flashpoint gira en torno a Flash, quien se despierta en un mundo donde la historia es muy diferente de lo que recuerda. En esta realidad alterna, Aquaman y Wonder Woman lideran fuerzas de guerra en un conflicto global. Bruce Wayne murió en lugar de sus padres y Thomas Wayne, el padre de Bruce, se convirtió en Batman, y Superman nunca se convirtió en el símbolo de la verdad y la justicia. A medida que Barry intenta descubrir qué causó esta realidad alternativa y cómo regresar a su línea de tiempo original, se da cuenta de que la anomalía fue causada por su propio intento de salvar a su madre de ser asesinada cuando era niño. Este acto alteró significativamente la línea de tiempo, lo que condujo a consecuencias imprevistas y dramáticas. Flashpoint sirvió como catalizador para el relanzamiento editorial de DC Comics conocido como The New 52. Después de los eventos de Flashpoint, DC reinició muchas de sus series de cómics principales con nuevos números 1 y continuidades actualizadas. Esto permitió a los escritores y artistas reimaginar y reinventar a los personajes y sus historias para un público moderno. Kingdom Come. La trama se desarrolla en un futuro posible del universo DC, donde una nueva generación de superhéroes con actitudes más violentas y egocéntricas ha surgido. Estos héroes luchan sin restricciones y suelen causar daños colaterales en sus enfrentamientos. A medida que la situación se intensifica, el conflicto entre los superhéroes amenaza con desencadenar un desastre global. En medio de este caos, Norman Kay es visitado por el espectro, un ser místico que le muestra visiones de un futuro sombrío y le advierte sobre un apocalipsis inminente. Kay debe tomar medidas para evitar esta catástrofe y encontrar una solución para restaurar el equilibrio. Ha sido elogiada por su profundidad temática y su exploración de las complejidades de la ética y la moral en el contexto de los superhéroes. Ha dejado una marca duradera en la historia de los cómics y es considerada una de las historias más influyentes y apreciadas del género. The Dark Knight Returns. En un futuro distópico en el que Bruce Wayne, también conocido como Batman, se ha retirado del combate contra el crimen durante años. Sin embargo, Gotham City está plagada de delincuencia y corrupción, y Batman regresa para enfrentarse a los criminales una vez más. Una versión envejecida de Batman, en sus 50s, que lucha contra enemigos antiguos y nuevos. A medida que la trama avanza, Batman enfrenta al líder de una banda callejera llamada Los Mutantes, así como a adversarios más icónicos como Dos Caras y el Joker. La historia también aborda la reacción de la sociedad y los medios de comunicación ante el regreso de Batman.
Crisis en Tierras Infinitas. La premisa de Crisis en Tierras Infinitas es que el multiverso de DC, que contenía múltiples versiones de la Tierra y diferentes realidades, se enfrenta a una amenaza existencial en forma de un ser cósmico llamado Antimonitor. Los héroes y villanos de todo el multiverso se unen en una lucha épica para enfrentar la amenaza. Una de las principales consecuencias de Crisis en Tierras Infinitas fue la reorganización del universo DC, con la consolidación de múltiples líneas de tiempo y realidades en una única continuidad. Esto permitió simplificar el vasto multiverso y establecer una base más coherente para las historias de DC en el futuro. Además, el evento marcó la muerte y resurrección de varios personajes importantes. DC Rebirth es un relanzamiento editorial y un evento en el universo DC que tuvo lugar en 2016. Fue anunciado como una iniciativa para devolver a los personajes y conceptos de DC Comics a sus raíces y valores esenciales, así como para reconciliar y unificar elementos de continuidad previos en el universo de los cómics. Después del evento de New 52, que fue un reinicio completo de la línea de cómics de DC en 2011, DC Rebirth buscó abordar algunas de las preocupaciones y críticas de los fans en relación con los cambios en la continuidad y los personajes. DC Rebirth no fue un reinicio completo, sino más bien un intento de realinear y revitalizar la línea de cómics mientras se abordaban algunos de los elementos perdidos o alterados durante The New 52. Tierra 10 es conocida por ser la realidad en la que se desarrolla la serie de cómics Freedom Fighters. En esta tierra alternativa, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y conquistaron gran parte del mundo. Los superhéroes de la Tierra 10 se resistieron al dominio nazi y formaron un equipo llamado los Freedom Fighters. DCU. Durante DCU, se lanzaron varios nuevos títulos y series que ofrecían enfoques únicos y diferentes para los personajes de DC. Estas series exploraban una variedad de géneros y temas, desde la ciencia ficción y la fantasía hasta la comedia y el drama. En pocas palabras, intentaban de llamar a un público más juvenil. Injustice. La premisa de Injustice gira en torno a un escenario en el que Superman, debido a una tragedia personal, se convierte en un gobernante tiránico que busca imponer la paz y la justicia de manera implacable, incluso si eso significa eliminar la libre voluntad. Batman lidera la oposición contra el régimen de Superman, y los héroes y villanos se dividen en dos facciones. Primero comenzó como un videojuego y posteriormente salió un cómic precuela. Legoverse. Referirse al conjunto de productos, videojuegos, cortometrajes y otros medios que presentan a los personajes de DC Comics en el estilo y el mundo de Lego. Warner Bros. Ha colaborado con Lego para producir videojuegos y otros contenidos que combinan los superhéroes y villanos de DC con los populares bloques de construcción de Lego. Estos juegos y productos suelen ofrecer una versión más ligera y cómica de los personajes de DC, junto con la jugabilidad característica de Lego. La verdad, no estoy seguro si las películas y juegos comparten el mismo canon. Arrowverse es un término utilizado para referirse al universo compartido de series de televisión basadas en personajes y propiedades de DC Comics que comenzó con la serie Arrow Flecha Verde, en 2012. Estas series son producidas por la cadena de televisión DCW. Estas series han presentado diversos cruces, eventos y arcos argumentales compartidos, lo que ha creado un universo televisivo cohesivo en el que los personajes interactúan y las tramas se entrelazan. Los cruces anuales, conocidos como crossovers, han sido particularmente destacados y emocionantes para los fanáticos de la Arrowverse. Aún extraño a Flash, cuando era buena. Red Son gira en torno a una premisa intrigante. ¿Qué hubiera sucedido si el cohete que llevaba al bebé Kal-El, Superman, hubiera aterrizado en la Unión Soviética en lugar de en Kansas?
En esta realidad alternativa, Superman crece como un defensor de los ideales comunistas y se convierte en el símbolo de la Unión Soviética en su lucha contra los Estados Unidos. No solo ofrece una versión alternativa de Superman, sino que también aborda temas geopolíticos y políticos de la Guerra Fría, la filosofía política y el poder en la sociedad. Universo Bruce Timm. Bruce Timm es un influyente artista, productor y animador que desempeñó un papel fundamental en la creación y desarrollo de una serie de programas de televisión animados basados en personajes de DC Comics. Estos programas se produjeron principalmente en la década de 1990 y principios de los 2000, y compartieron un estilo visual y una continuidad comunes que los unificaron en un universo coherente. Estas series y otras producciones relacionadas compartieron elementos de continuidad, diseño de personajes y voces de actores de voz, lo que creó una experiencia cohesiva para los espectadores. Doomsday Clock fue un evento muy esperado y generó conversación y especulación entre los fanáticos de ambas propiedades. La serie fue notable por su intento de fusionar dos universos narrativos distintos y por su enfoque en cuestiones filosóficas y éticas. Sin embargo, también hubo cierta controversia y debate sobre cómo la serie afectó la integridad de Watchmen como una obra independiente. Dioses y monstruos. En este universo alternativo, Superman es el hijo del General Zod y no fue criado por los Kent en Smallville, lo que lo lleva a desarrollar una personalidad y enfoque más agresivos. Wonder Woman es Becca, una nueva diosa en lugar de una amazona, y Batman es Kirk Langstrom, un científico convertido en vampiro. ¿Qué demonios eres? Es tiempo de morbosear. Ya puedes venirte. Esta idea se pensaba expandir con una serie animado donde aparecerían más versiones alternativas de héroes. Tierra 8. Durante generaciones, la vida en la Tierra 8, conocida por sus habitantes como Angor, transcurrió de manera similar a la de los otros universos. Sin embargo, finalmente llegó un día como ningún otro, cuando llegó una amenaza que era demasiado para cualquier héroe para luchar, lo que obligó a los campeones más poderosos de Angor a unirse contra una amenaza común. Tierra 8 es un homenaje de DC a Marvel, por eso los héroes de esa tierra están basados en los Avengers. Batman Arkhamverse se refiere a la serie de videojuegos de acción y aventuras basados en el personaje de Batman, desarrollados principalmente por Rocksteady Studios y publicados por Warner Bros. Estos juegos se centran en la interpretación del Caballero Oscuro dentro de un entorno oscuro y realista, y han sido muy elogiados tanto por su jugabilidad como por su narrativa. Multiverso oscuro. En Darkness Metal, se revela que hay un multiverso más amplio y complejo de lo que se creía inicialmente. El multiverso oscuro es una colección de realidades alternativas en las que los héroes icónicos de DC Comics han sido corrompidos, pervertidos o transformados en versiones malignas y poderosas. Estas versiones oscurecidas de los héroes son conocidas como los Caballeros Oscuros. DC Infinite Frontier es un evento y un relanzamiento editorial que siguió a la conclusión del evento Darkness Death Metal en el universo DC. Fue anunciado por DC Comics como un nuevo punto de partida para su línea de cómics, explorando nuevas direcciones, personajes y enfoques narrativos. Sí, otro pequeño reinicio. Tierra 42. Hogar de versiones liliputienses de Superman, Batman y similares. Vivían retosando en un mundo sin muerte ni violencia hasta que Superman y Batman fueron masacrados por el monstruoso Super Doomsday de Tierra 45. Dick Grayson sucedió a Bruce Wayne como Batman, solo para descubrir la terrible verdad de este mundo aparentemente inocente.
Mxyzptlk y las características más distintivas de Mr. Mxyzptlk incluyen su capacidad para manipular la realidad de maneras extravagantes y desconcertantes, su predisposición a realizar travesuras y juegos con Superman, y su necesidad de ser derrotado o devuelto a su dimensión natal mediante el uso de una palabra específica o acción específica. Su nombre mismo, Mxyzptlk, refleja la naturaleza caprichosa y confusa de su personaje. Crisis. Las crisis son una serie de eventos y crossovers importantes en el universo de DC Comics que redefinen, reorganizan y a veces reinician la continuidad de sus personajes y mundos. Estos eventos suelen involucrar a múltiples universos, versiones alternativas de personajes y líneas temporales, y a menudo tienen un impacto duradero en la narrativa de DC. DC Universe Animated se refiere a una serie de películas animadas basadas en personajes y propiedades de DC Comics. Estas películas son parte del universo animado de DC, DCAU, que abarca una variedad de historias y adaptaciones de cómics en formato de película animada. Este universo comenzó con The Flashpoint Paradox y terminó con Justice League Dark Apocalypse War. All-Star Superman. La trama de All-Star Superman gira en torno a Superman enfrentando su propia mortalidad. Después de una exposición excesiva a la radiación solar, los poderes de Superman están aumentados y su tiempo se está agotando. A lo largo de los 12 números, la historia presenta una serie de desafíos y aventuras que ponen a prueba al Hombre de Acero y lo llevan a reflexionar sobre su legado y el impacto que ha tenido en el mundo. También tiene una adaptación animada. DC New 52. El objetivo principal de DC New 52 era atraer a nuevos lectores y revitalizar el interés en los cómics de DC. La iniciativa buscaba presentar un nuevo punto de entrada para los personajes, lo que permitiría a los lectores explorar sus historias sin la carga de décadas de continuidad. Generó una mezcla de reacciones. Si bien atrajo a nuevos lectores y revitalizó ciertos personajes, también hubo críticas relacionadas con la eliminación de elementos de continuidad queridos por los fanáticos y con los cambios a los que se sometieron algunos personajes. Stan Lee y DC. En 2001, DC Comics colaboró con Stan Lee en una serie de especiales titulada Just Imagine, en la que Stan Lee reimaginó y recreó a varios personajes icónicos de DC. Estos especiales presentaban versiones alternativas de héroes de DC, como Batman, Superman, Wonder Woman y más, según la perspectiva creativa única de Stan Lee. Tierra Décimo. En esta realidad alternativa, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y establecieron un régimen totalitario en todo el mundo. Es otra versión de Tierra 10 actualizada, pero con versiones nazis de la Trinidad. También existe Crisis en Tierra X, es un evento crossover que tuvo lugar en el Arrowverse. Watchmen. La trama de Watchmen se desarrolla en una versión alternativa de la década de 1980 en Estados Unidos, en un mundo donde los superhéroes han existido y tienen un impacto en la sociedad. Sin embargo, a medida que la Guerra Fría se intensifica y la amenaza nuclear aumenta, la mayoría de los superhéroes se han retirado o están bajo el control del gobierno. Demostró que los cómics podían abordar temas profundos y complejos, incluyendo política, moralidad y la psicología de los personajes. Abrió la puerta para que los cómics fueran vistos como un medio para narrativas maduras y reflexivas. Elseworlds. Las historias Elseworlds permiten a los escritores y artistas de cómics experimentar con conceptos creativos audaces y explorar cómo los personajes y el mundo de DC podrían haber sido si los eventos se hubieran desarrollado de manera diferente. A menudo, estas historias reimaginan a los personajes en contextos históricos, geográficos o temáticos diferentes. Tierra Cero. En el contexto de DC Comics, Tierra Cero se refiere a la continuidad principal del universo ficticio en el que la mayoría de las historias y aventuras de los personajes de DC se desarrollan.
También se le conoce como Tierra Primaria o Tierra Principal. Es la versión canónica del universo de DC en el que la mayoría de las historias tienen lugar.